Entonces a pasar a la palabra del Señor y vamos a ir al libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 9. Vamos a leer un solo versículo, Hechos capítulo 9, versículo 31. Sí. Aparecemos en el versículo. ¿Ya? Hechos capítulo 9, versículo 31. Vamos a tener la palabra del Señor y le doy lectura en el nombre del Señor. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Una traducción distinta dice: la iglesia entonces tuvo paz por toda Judea, Galilea y Samaria, se fortalecía y los creyentes vivían en el temor del Señor, y con la ayuda del Espíritu Santo también creció en número. Amén. Dios bendiga su palabra. Señor, gracias te damos por darnos la hermosa oportunidad de recibir este alimento espiritual que es la palabra del Señor. La leche espiritual, no adulterada, que nos sirve para nuestro crecimiento y nutrición espiritual. Gracias, Señor, porque usted ha oído nuestra alabanza, nuestra adoración, nuestras oraciones, y ahora es el momento de oírle a usted en lo que tenga que decirnos por su palabra. Úsenos para la gloria de su nombre, pueda ser yo un instrumento útil en tus manos, provechoso para poder ser portavoz de este mensaje. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento, por favor. En un nuevo aniversario, como congregación damos gracias a Dios, como lo hemos dicho, por permitirnos llegar hasta aquí, tanto en el tiempo como en el crecimiento que Él nos ha dado. Es innegable, amados hermanos, que la iglesia, al ser de una naturaleza celestial, porque la iglesia es del Señor, si bien está compuesta por seres humanos, que somos falibles, que fallamos, pero también somos pecadores que nos hemos arrepentido y hemos sido redimidos por la sangre de Jesucristo, y vamos experimentando día tras día este crecimiento y este desarrollo que viene de parte de quien es la cabeza de la iglesia, Cristo. Él es la cabeza de la iglesia, de quien todo el cuerpo se va nutriendo, se va fortaleciendo hasta llegar a esa madurez que es el propósito del Señor. Ahora, Él va edificando la iglesia. Edificar significa que Él la va construyendo, Él la va levantando, ¿cierto?, a su imagen, para que la iglesia, como dice el apóstol Pablo a Timoteo, sea columna y baluarte de la verdad. En un mundo dominado por el príncipe de las tinieblas, que es Satanás, en este mundo, en este sistema, en este medio que está, ¿cierto?, bajo el principado de Satanás, se levanta la iglesia por voluntad de Dios para ser columna, para ser baluarte, sostén de la verdad verdadera que es Cristo el Señor. Cristo fundó la iglesia, ¿amén? Cristo la estableció
Cristo la sustenta, Él la edifica y Él la está preparando, ¿cierto? Para que un día esté con Él. La iglesia pueda estar un día con Él. Y Él también la va edificando para que la iglesia sea testimonio de Él. Y como Jesús le dijo allí en el Sermón del Monte, sean ustedes la sal de la tierra y la luz del mundo. Y demos testimonio de este evangelio. Y por eso que el Señor, en estos años hemos visto como congregación local, porque la iglesia está en todo el mundo. Nosotros somos parte de la iglesia que Cristo redimió. No somos la única iglesia, ni tampoco sintámonos que somos los únicos y somos la iglesia. Porque de repente alguien dice, somos la iglesia, como dando a entender, somos los únicos y no hay otra iglesia más y las otras, Dios tenga misericordia. No, somos parte de la iglesia, somos parte del cuerpo de Cristo, ¿ya? Porque la iglesia del Señor la ha establecido en todo el mundo, a través de las distintas denominaciones. A nosotros nos tocó ser pentecostales, ¿cierto? Y damos gracias a Dios por ello, pero a otros aliancistas, bautistas, asambleas de Dios, en tantas denominaciones, que también son hijos de Dios, redimidos por el Señor, y que son parte de su iglesia. Pero vamos a ir al área chica porque ahora esta es la iglesia, ¿cierto? Que el Señor quiere hablarle en esta hora a usted y a mí que somos parte de la iglesia. Nuestro lema ha sido este aniversario, crecer, ¿cierto? Vamos creciendo, vayamos creciendo. ¿Qué significa la palabra crecer? La busqué en el diccionario de la lengua española. Crecer significa ir en aumento. Cuando uno va creciendo en estatura, va aumentando en estatura. Cuando crece en muchos aspectos, va aumentando, se va multiplicando, se va desarrollando. Entonces, aquí en el versículo bíblico que hemos leído, nos va a hablar de que las iglesias iban creciendo, fortalecidas por el Espíritu Santo. Rápidamente, como una breve introducción, entonces las iglesias dicen que tenían paz. Luego, porque si usted lee el capítulo 9, se dará cuenta que ha ocurrido algo extraordinario. Ha ocurrido la conversión de Saulo. Un milagro maravilloso. ¿Y por qué es algo maravilloso? Porque Saulo era el más despiadado perseguidor de la iglesia. La perseguía, la quería exterminar. Pero el Señor trató con Saulo y se convirtió a Cristo. Entonces el gran perseguidor dejó de perseguir la iglesia y por eso también dice acá que entonces las iglesias tenían paz. Es decir, tuvieron una paz necesaria, como un respiro de la persecución para enfocarse principalmente en edificarse, crecer y en el mover del Espíritu Santo. Y además dice que tenían paz porque a pesar de la persecución Dios les daba paz. La iglesia era perseguida, pero tenía paz, porque tenía la paz del Señor. Entonces dice, las iglesias tenían paz, tenían este bienestar espiritual, este bienestar interior. Y esa es la paz que Dios también quiere darnos hoy día. Y quiere darte a ti, si aún no tienes paz en tu corazón, Cristo te quiere dar paz. Solo los redimidos pueden gozar de la paz del Señor. Las iglesias tenían paz. Por toda Judea, por toda Galilea, por Samaria, por toda la tierra de Israel de ese tiempo. Gloria al Señor. Y dice, iban siendo edificadas. Es decir, el Señor las iba levantando. Iba confirmando el propósito divino para el cual Él había llamado a su iglesia. Él iba bendiciendo su iglesia. A pesar de la persecución, a pesar de todo lo que estaba pasando en la iglesia, el Señor igual iba bendiciendo su iglesia y el Señor iba edificando su iglesia. Entonces, nos dice eso y además dice que andaban en el temor del Señor. Lo vamos a explicar más adelante. Pero otra consecuencia era que se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Acrecentar
Otra traducción dice que iban creciendo. La palabra clave de esta semana, crecimiento. Es decir, iban aumentando, se iban multiplicando en número, iba acrecentándose por la acción del Espíritu Santo. La iglesia iba aumentando en número de conversos y discípulos, crecía en gracia y en el poder de Dios. Y además iban creciendo en número y en fuerza. Y ese crecimiento se podía visualizar y medir también, porque así lo respalda la palabra de Dios en los siguientes versículos. Si tiene su Biblia, mire lo que dice Hechos 2:47. Hechos 2:47 dice, voy a leer una versión, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. La traducción correcta es los que iban siendo salvos. El Señor los iba añadiendo a la iglesia. ¿Y eso qué es? Crecimiento. Iba añadiendo el Señor a los que iban a ser salvos. Gloria a Dios. Hechos 12:24. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. La Nueva Traducción Viviente dice, mientras tanto, la palabra de Dios seguía extendiéndose y hubo muchos nuevos creyentes. Crecimiento. Gloria a Dios. ¿En qué crecían? Hechos 13:52. Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos, quiero hablar hoy, y seré lo más breve posible, ¿ya?, de 4 aspectos en los cuales Dios quiere que crezcamos y vayamos visualizando ese crecimiento. Porque hemos hablado de crecer, tenemos que crecer, pero ¿qué quiere Dios que crezcamos? Entonces es importante indicar en qué tenemos que crecer. Y quiero hablar solamente de 4 aspectos en los cuales Dios quiere que crezcamos. Primero, crecer en dependencia de Dios y consagración a Él. Segundo, crecer en la evangelización o en la gran comisión que Cristo nos dejó. Tercero, crecer en una discipulación bíblica constante y firme en el tiempo. Y cuarto, crecer en servicio y trabajo en la obra del Señor. ¿Me acompañan a verlo rapidito? Vamos a verlo. Primero, crecer en dependencia de Dios y en consagración a Él. Cuando nos hemos entregado a Cristo, ¿cuántos han entregado a Cristo? ¿Cuántos rindieron su vida al Señor? Cuando nos hemos entregado sin condiciones, no así como me voy a entregar al Señor, pero si el Señor me soluciona el problema, voy a empezar a ir a la iglesia si el Señor me ayuda aquí. No, eso es condicional. Usted tiene que entregarse a Cristo incondicionalmente, sin reservas, y lo demás lo va a hacer el Señor. Cuando nos hemos entregado a Cristo sin condiciones, la dependencia de Él es cada vez más fuerte en nuestro caminar cristiano, al punto de vivir lo que el Señor dijo a sus discípulos: separados de mí, nada podéis hacer. Eso es dependencia de Dios. Separados del Señor, nada podemos hacer. Y Dios quiere que crezcamos en esa dependencia, porque somos pámpanos o racimos que estamos unidos a la vid verdadera que es el Señor. Y nos dice la palabra en el versículo 31 que las iglesias andaban en el temor del Señor. ¿Qué es andar en el temor del Señor?
Esto significa que andaban en obediencia y en agrado a Dios, teniendo un respeto sumo por las cosas de Dios, con reverencia ante el Señor. Porque sabemos que una iglesia que camina en el temor del Señor, en santidad, va a tener la aprobación de Dios y por ende va a tener el respaldo de la presencia del Señor y que se va a manifestar en medio de ella. Sin santidad no podemos agradar a Dios. ¿Cuántos dicen amén? No podemos agradar a Dios. Y sin temor de Dios en nosotros, el pecado se va a ir acomodando en nuestras vidas. Proverbios 16, versículo 6, en su segunda parte dice: con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Y con el temor de Dios en tu corazón, querido hermano, querida hermana, y en mi corazón, vamos apartándonos del mal y vamos apartándonos del pecado y no queremos saber nada con el pecado, ni queremos saber nada con lo que Dios le desagrada. Eso es andar en el temor del Señor. Las iglesias andaban en el temor del Señor, en la reverencia ante Dios, en un respeto tan sagrado por las cosas de Dios. Y por eso Dios los iba respaldando. Amados hermanos, es fundamental que vayamos creciendo en el temor de Dios. Quizá usted es nuevito hoy día en la iglesia. Y quizás todavía tiene cosas que le atraen del mundo y de la vida pasada. Pídale al Señor: Señor, ayúdame a ir creciendo en el temor de Dios. Que ame lo que tú amas, Señor, y que aborrezca lo que tú aborreces. Ahora, ¿cómo saber lo que Dios ama y cómo saber lo que Dios no le agrada? La palabra de Dios lo indica claramente. Usted va a ir conociendo por la palabra de Dios qué es lo que Dios quiere y lo que no quiere en su vida. ¿Me entiende? Oh, pastor, es que para ser cristiano tengo que dejar esto, tengo que dejar lo otro, tengo que dejar el cigarrillo, tengo que dejar el trago para venir a la iglesia. Ven a Cristo. Él va a ir obrando en tu vida. Y Él te va a ir enseñando y mostrando lo que tienes que dejar. La iglesia andaba en el temor del Señor, en esa reverencia ante Él, en esa santidad. Y una iglesia temerosa de Dios va a ser santificada, va a ser bendecida y va a ser respaldada por el Espíritu Santo. Mi anhelo es que esta congregación, que es donde Dios me ha puesto, Dios no me ha puesto en otras congregaciones, Dios me ha puesto aquí. Yo hablo por ustedes y a ustedes tengo que enseñarles. Y mi anhelo y mi oración es que sea una iglesia temerosa de Dios, que ande en el temor del Señor, en santidad delante de Dios. Porque en el temor de Dios vamos a tener un testimonio de vida que le agrada al Señor y un testimonio de vida acorde a lo que profesamos. Cuando nosotros tenemos un testimonio de vida allá afuera, en el trabajo, en la casa, en el barrio, en la calle, donde tú quieras que vayas, tienes un testimonio de vida que agrada a Dios, eso va a abrir las puertas para que otros quieran también oír del Evangelio y conocer a Cristo. Y te dirán: me gustaría ser como tú, que tienes paz, que tienes gozo, que no te veo desesperado en la vida, tienes miles de problemas, pero te veo tranquilo, te veo en paz, te veo que amas a Dios. Eso es tener un testimonio de vida y hará que la gente quiera también recibir lo que tú has recibido por la gracia de Dios. Con gran pesar debo decir que muchos cristianos llevan un pésimo testimonio de vida frente a los inconversos. Y eso es un obstáculo tremendo al avance del Evangelio.
¿Cuántas veces hemos escuchado de cristianos? Ese va a la iglesia, ya voy a hablar de aquí, ese va a la iglesia de la Galilea. Pero tiene un testimonio. ¿Qué daño le hace un mal testimonio a la iglesia? Ese va a la iglesia del pastor Mauricio. Parece que el pastor Mauricio no les enseña, no les predica. Porque yo veo que hace esto y lo otro. Y el culpable es el pastor. ¿Se escucha eso? Yo lo he escuchado. ¿Sabes qué mal le hace a la iglesia? Un mal testimonio. ¿Usted cree que la saca barata? No, no la saca barata. Perjudica a la iglesia, perjudica el avance de la obra de Dios y perjudica que Dios se glorifique en la iglesia. Y de pasadita perjudica al pastor y perjudica a los hermanos por un mal testimonio. Creo que es miembro de la iglesia del pastor. Yo voy a hablar por mí, no voy a hablar de otros pastores. Creo que es miembro de la iglesia del pastor Mauricio, pero yo lo veo aquí, yo lo veo allá. ¿Es un mundano más? Abra, Señor, dirá alguien. Y corre la voz, corre esto y perjudica a la iglesia. Entonces en esa iglesia no se está adoctrinando, en esa iglesia no se está predicando, en esa iglesia no se está hablando de lo que Dios nos le agrada. Y la gente dice, no. Por eso es tan importante que la iglesia crezca en el temor del Señor. Por eso, cuando perjudica al nombre de una congregación, al nombre de un pastor, un mal testimonio de sus miembros, debemos crecer en consagración y temor del Señor. Salmo 93, 5. La santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre. Nos trae tanta bendición una iglesia que camina en santidad. Dice que las iglesias crecían en número y en fuerza, pues donde hay santidad y hay temor de Dios, va a venir el crecimiento también en almas y en número de verdaderos discípulos. Dios quiere que crezcamos en dependencia de Él y en el temor del Señor. Segundo, voy rápido, Dios quiere que crezcamos en la evangelización o en la gran comisión que Cristo nos dejó. Marcos 16, 15. Y les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda persona, a toda criatura. Él les habla directamente a los suyos. Vayan. Y eso es obedecer. En lo que hoy Cristo nos está pidiendo, crezcan en evangelización. Vayan, es decir, en el griego, por euomai, que significa atravesar, es decir, viajen, tanto literal o figuradamente. Vayan, salgan, sigan, suban, lleven el evangelio. El sentido acá es muévanse, avancen, lleven el mensaje, sal de tu comodidad, ora por la evangelización en tu iglesia, habla de Cristo a los que puedas. Si no tienes el don de hablar públicamente, tendrás el don de hablar personalmente. Puedes orar, puedes ofrendar para la evangelización. No es que hagamos algo, no, estamos llamados a hacer todo lo posible para llevar el evangelio a las personas que aún no lo conocen. Porque esa es nuestra gran misión y visión. Jesús dijo, vayan por todo el mundo. Dios quiere que esta iglesia crezca en evangelización. Es rico estar aquí, ¿cierto? Es rico estar en comunión, es rico estar, pero el Señor dijo, vayan, salgan, lleven la palabra. ¿Cómo la vamos a llevar, pastor? Primeramente, a través de tu vida,
Habla de Cristo a otros, evangeliza a otros, a tus vecinos, a tus colegas de trabajo. Gloria al Señor. Yo me alegro cuando hermanos traen colegas y los invitan y traen amigos y amigas para que el Señor obre en ellos. Eso es evangelizar. Evangeliza, evangeliza. Gloria al Señor. ¿Dónde? Donde Dios te dé la oportunidad. Debemos crecer en evangelización, porque una iglesia que evangeliza, el Señor irá añadiendo a los que van siendo salvos. Evangelicemos. Quizás estamos al debe en la evangelización. Tenemos que evangelizar. ¿Cómo, pastor? Dios dará las estrategias. Usa tus redes sociales para evangelizar. Usa todo lo que tengas a tu mano para evangelizar. Usa principalmente tu testimonio de vida, pero sobre todo usa la palabra de Dios, porque lo único que cambia a la gente es la palabra de Dios. Háblales de la palabra de Dios. Muéstrales el plan de salvación. Muéstrales el propósito de Dios para sus vidas. Pero tenemos que crecer en evangelización. La iglesia que nos dice acá era una iglesia que hablaba de Cristo, evangelizaba. Ni la persecución la cayó. Ni los hombres pudieron callar la voz de Cristo a través de la iglesia, porque la palabra de Dios dice que crecía y se multiplicaba y el Señor iba salvando. Ábrales. Háblales de Cristo. Ellos tienen que saber, como dice un hermoso himno, tienen que saber que hay un Dios que salva, que hay un Dios que ama. Tienen que saber y el Señor te dará la palabra. Es que no tengo palabras. Soy tímido. Soy tímida. No tengo personalidad. No, si usted tiene personalidad, lo que no tiene es valentía. Pídale a Dios valentía para hablar de Cristo a otros. Pídele a Dios valentía. Dios te va a dar las oportunidades precisas en tu trabajo y en tu lugar para que hables de Cristo. Pero evangeliza, hermano, evangeliza. Gloria al Señor. Yo tengo un testimonio muy personal. Cuando estudiaba en la universidad, yo me iba a la sala de música de la universidad y había un piano. Y como andaba con el primer amor, ¿cuántos andan en el primer amor hoy día? Buena pregunta. Porque cuando andas con el primer amor, quieres hablarles de Cristo a todos, al que se te ponga en el camino. Yo andaba con el primer amor y me iba en mis tiempos libres. Cuando no tenía certamen, me iba a la sala de música de la universidad y tocaba el piano ahí. Y me ponía a tocar el piano. Y nos faltó el que escuchó. Oh, que tocáis bonito. Bueno, lo típico que dicen todo eso. Pero no, ese no es el sentido. ¿Y qué tocaba? Bueno, música cristiana. Música que exalta a Cristo. Y tenía un compañero que le gustaba la música y se acercó y me escuchaba cuando tocaba. Oh, qué lindo, me decía. Era el Chilote porque venía de Chiloé. Y le decíamos el Chilote. Venía de Chiloé. Y escuchaba y escuchaba. Oh, qué linda la letra. Qué linda la canción. Oh, tócate otra, me decía. Ya, yo le tocaba otra, ya. Tócate otra. Y en una de esas, esta es la mía. Tengo que hablarle de Cristo al Chilote. Tengo que hablarle de Cristo. Y le hablé del Señor. No con la teología que hoy día puedo tener, porque era 17, 18 años, un cabro nomás. Pero le hablé de Cristo. Ustedes que están en la universidad, hablen de Cristo. Hablen del Señor. Dios te va a dar las oportunidades para que evangelices. Y le hablé del Señor. Bueno, después yo no seguí esa carrera, me salí. Nunca más vi al Chilote, pasaron los años. Y un día yo estando en el culto, en la iglesia donde estaba antes, un día martes, yo estaba en el coro cantando, cuando de repente miro hacia atrás, en el templo de Colón, ¿cierto? Que es grande, ¿cierto? Y visualizo hacia atrás. Y no es el Chilote.
Lo miré. Terminó el culto. Se acercó a mí, se vino a despedir. Hola, me dijo. Rochita, hola, me dijo. Dije, Chilote, ¿cómo estás? Le dije, bien, gracias a Dios. Aleluya. ¿Y qué andas haciendo? Ando por el trabajo. Y andaba buscando una iglesia porque soy ahora cristiano. Soy hijo de Dios. Y conversamos y dije, oh, qué bendición, gloria al Señor. Sí, y me decía, ¿te acuerdas cuando tocabas el piano? ¿Lo sigues tocando? Sí, de repente lo toco aquí en la iglesia. Oh, desde ahí algo me hizo sentido, y hasta que un día en tal parte recibí a Cristo en mi vida. Mira lo que hace hablar de Cristo, aunque tú dices, ¿quién me va a escuchar? Nadie me va a escuchar, nadie me va a pescar. No, son puertas que Dios abre para que hables del Señor a otros. Abra, evangeliza, iglesia, evangelicemos. No le cargues todo el trabajo al pastor. El pastor es el que tiene que evangelizar. No, tú tienes que hablar de Cristo a otros. Abra en el colectivo, abra en el bus, entrega un tratado, qué sé yo. Dios te dará las estrategias, pero tú tienes que evangelizar. La iglesia tiene que crecer en evangelización, porque la evangelización hará que la gente llegue al Señor. Que Dios bendiga este crecimiento en evangelización. Con mayor razón, si el Señor ha hecho un milagro en ti, sanidad, háblale a los médicos, háblale a los doctores. Es que, ¿qué me van a creer? No, si no eres tú, eres el Señor que obra a través de lo que tú vas a hablar. Háblales a una eminencia. Dios nos pone gente, nos pone oportunidades para hablarles. No las despreciemos. Que el Señor nos ayude. Vayan por todo el mundo, dijo el Señor. Vayan por todo el mundo. No voy a ahondar en este tema porque da para otro tema, pero dice, prediquen el Evangelio. Predicar es proclamar, es pregonar, es publicar, especialmente la verdad divina, es predicar a Cristo. Prediques el logos, el discurso y el razonamiento que nace de la bendita palabra de Dios, y lo anuncies, dalo a conocer públicamente como un heraldo. Por eso que Pablo decía, me es impuesta esta necesidad, debo predicar el Evangelio. Cuando predicas el Evangelio te transformas en un evangelista en potencia. Gloria al Señor. Y no sabes lo que Dios va a hacer por esa palabra que tú puedes predicar. Gloria al Señor. El Evangelio, ya sabemos que el Evangelio es la buena noticia del Señor, es el buen mensaje, ¿sabes? Y quiero terminar con este punto. La gente está cansada de malas noticias. Encendemos las noticias y puras malas noticias, pura calamidad, puro desastre, pura muerte, asesinato. Hermanos, da angustia ver las noticias, pero el Evangelio es la mejor noticia que el mundo puede escuchar. Habla del Evangelio. Gloria al Señor. No debemos tener miedo de compartir nuestra fe y el mensaje poderoso del Evangelio a todo el que lo escuche. Pues el Señor quiere que ninguno perezca, es decir, que se pierda eternamente, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Lo tercero, son solamente 4, me quedan 2 rápidamente. Debemos crecer en una discipulación bíblica, constante y firme en el tiempo. Mateos 28, 19, 20. ¿Qué dijo el Señor? Mateo 28, 19, 20. Voy a leer. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado, y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Debemos crecer en una discipulación. La evangelización va de la mano del discipulado.
si no discipulamos a los nuevos convertidos, estos van a tener un nulo crecimiento y más encima lo que alcancen a crecer, van a crecer en forma deficiente. Por eso es imperativo hacer discípulos de Cristo a través de la formación bíblica y que los hermanos, especialmente los nuevos, ¿cuántos nuevitos hay hoy día acá? Nuevos en la fe, que están recién conociendo a Cristo. Levanten su manito. Mira, hay varios. Levanten su manito. Los nuevos convertidos deben ser discipulados. Se dejen formar por la palabra de Dios. El libro de los Hechos de los Apóstoles es un libro del Espíritu Santo. Amén. Pero también es la historia de los discípulos. Hechos es el libro de los discípulos de Cristo que llevaron el mensaje evangélico por el mundo desde entonces. Se necesitan discípulos hoy día más que creyentes. ¿Cuál es la diferencia entre creyente y discípulo? Aquí usted se va a identificar. Le voy a dar algunas cualidades de los creyentes. Porque yo creo que todos los que estamos aquí somos creyentes, ¿cierto? Ya, pero mire, hay una gran diferencia entre creyente y discípulo. El creyente generalmente puede llegar a ser un cristiano nominal, solo de nombre. Soy cristiano, pero solo de nombre nomás. De una religión ritualista, de algunos domingos en el año y de escaso servicio en la obra de Dios. No crece, no madura, no experimenta la plenitud de la vida de Cristo en él. Eso es un creyente, pero cree en Dios, cree en el Señor, ¿cierto? Pero no va creciendo, se estanca, no va madurando en el Señor y no tiene una vida de servicio pleno en Cristo. Eso es un creyente. ¿Qué es un discípulo? La palabra discípulo significa aprendiz, alguien que va aprendiendo de un maestro, que en este caso es el Señor. Es un cristiano de cuerpo y alma, de servicio constante, va madurando, desea experimentar la plenitud de Cristo en él, anhela la llenura del Espíritu Santo, recibe esa investidura de poder para ser testigo del Señor en las manos de Él. Va siendo formado por la palabra de Dios, tiene un espíritu enseñable, le gusta aprender, quiere aprender y se deja enseñar. Que Dios nos ayude. Necesitamos discípulos. Hoy día, más que nunca. No podemos llenarnos de puros creyentes, porque ya los creyentes, está dicho, no van a querer ser enseñados. Y hoy día vivimos un fenómeno. Muchos creyentes no quieren ser enseñados. No se quieren dejar enseñar por la palabra de Dios. Y Dios ha preparado todos los medios para que usted sea enseñado por la palabra. Sea enseñado, sea discipulado, sea formado por la palabra. Pero muchos no desean, porque no le dan el interés y no le dan, ¿cierto?, la importancia a la discipulación. Debemos crecer en una discipulación bíblica constante y firme en el tiempo. Que Dios nos bendiga. Por último, ya vamos a ir terminando. Tenía que predicar este mensaje porque es la clausura. Dios quiere que crezcamos en servicio y trabajo en la obra del Señor. El último aspecto a destacar es nuestro crecimiento como obreros, usando los dones espirituales que el Espíritu Santo ha repartido a su iglesia. Servir y no ser servido. Trabajar
en el reino. Dios quiere que crezcas en servicio en su obra. Si tan solo eres alguien que viene a la iglesia, escucha, canta y nada más, no estás creciendo en servicio y trabajo de la obra del Señor. Solo eres un creyente. Pero el discípulo se transforma después en un obrero, en un servidor en la viña del Señor. Vamos al versículo lema. 1 Corintios 15, 58. Miren lo que dice la Nueva Traducción Viviente. Por lo tanto, mis amados hermanos, permanezcan fuertes y constantes. Trabajen siempre para el Señor con entusiasmo, porque ustedes saben que nada de lo que hacen para el Señor es inútil. Debemos crecer en servicio. Si hasta el día de hoy tu vida cristiana solamente ha sido creer, recibir, pero no entregar tu trabajo, tu servicio al Señor, hoy Dios quiere hacer un cambio en tu vida y que puedas crecer en servicio y en trabajo de la obra del Señor. Y si estás sirviendo al Señor, gloria a Dios, sigue creciendo en el servicio al Señor, sigue trabajando en la obra del Señor, porque Dios, todo lo que hagas no es en vano, tiene su recompensa en el Señor. Dios quiere que todos sirvamos. Lo vimos el día martes en el estudio bíblico. Todos estamos llamados a trabajar, no tan solo algunos. Porque si trabajan algunos, esos algunos se van a cansar, se pueden agotar. ¿Y quién va a hacer la obra? Todos tenemos que trabajar. Aquí tiene que haber relevo. Tenemos que crecer en relevo, no solamente el mismo. Porque a veces dice lo mismo, claro, porque los demás no están dispuestos y no están disponibles para el Señor. Pero debemos crecer en trabajo y en servicio del Señor. Porque esa es la voluntad de Dios para la iglesia. Dios no quiere que tan solo algunos sirvan. Gloria a Dios. Dios quiere que todos sirvamos. Según los dones que Él nos ha dado y según nuestra función universal como cristianos. Todos tenemos que trabajar, todos tenemos que servir. Como ayer, cuando mi esposa decía, ya, los varones van a hacer el aseo aquí. Y los hermanos agarraron la escoba, agarraron el trapeador y todo eso. Porque siempre las hermanas son las que hacen el aseo. Y los varones miramos nomás. ¿Cierto? Dios quiere que todos sirvamos. No, es que yo no tengo el don del escobillón, dice alguien. Yo no tengo el don del trapero. Quizás no tiene ese don. Pero tienes una función universal que es servir, que es trabajar para el Señor. ¿Ha agarrado usted una escoba aquí una vez en la iglesia? ¿Ha lavado usted los baños alguna vez acá? Le hablo a los que no lo han hecho. No, es que no tengo tiempo, pastor. No, hay que... Sirve, crece en servicio, crece en trabajo. Claro, es rico venir, está todo listo, está todo perfumado, está todo limpiacito. Llegar aquí, sentarse, buenas noches, pastor, nos vemos en un mes más. No, esa no es la voluntad de Dios, la voluntad de Dios es que sirvas. Por eso tenemos que crecer en discipulado. El gran discípulo llamado Saulo de Tarso, ¿qué fue lo primero que cuando se convirtió al Señor? ¿Qué fue lo primero que le dijo al Señor? Le hizo una pregunta al Señor. Muchos que vienen a Cristo, lo primero que le preguntan al Señor, ¿cuándo me vas a sanar? ¿Cuándo me vas a solucionar mi problema? ¿Cuándo me vas a ayudar, Señor? ¿Sabe lo que dijo Saulo? Su primera pregunta, porque entendió esto por el Espíritu. ¿Qué quieres que yo haga? Y esa es la pregunta que debe estar en nosotros. ¿Qué quieres que yo haga, Señor? ¿Qué quieres?
Ahora, si usted se pone a esperar una revelación del cielo y que venga un ángel y le diga y se le pare en su pieza y alumbre la pieza, a lo mejor muchos están esperando eso, que venga un ángel y le alumbre la pieza y le diga, hijo, no esperes eso. La palabra ya está escrita, ya está revelada, ya te ha dicho lo que tienes que hacer. Y si no sabes bien, habla con tu pastor. Pastor, ¿qué puedo servir? ¿En qué puedo ayudar? ¿En qué puedo trabajar en la obra del Señor? Y el pastor, como me dice un pastor amigo, como tiene el don de la callativa, no, como tiene el discernimiento, te va a decir, hermano, sirve a Dios en esto. Aquí faltan obreros, aquí faltan obreras, sirve en esto. Es que yo quiero esto otro. No, deja que el Señor te guíe. Y si en lo poco eres fiel, el Señor te va a poner en lo mucho. Crezcamos en obreros, crezcamos en servicio al Señor. Gloria a Dios. ¿Sabe? Yo sería el hombre más feliz del mundo si alguien se despidiera hoy día de mí y me dijera, pastor, pero no lo haga porque yo lo dije. ¿En qué puedo servir? Sería la corona de este aniversario. Porque queremos crecer en servicio y en obra del Señor. Amén. Bien. Un versículo, el penúltimo versículo. Mira lo que dice Efesios 4:16. Como Cristo es el Señor de la iglesia, mire lo que Él hace. De quien todo el cuerpo, es decir, la iglesia, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan, mutuamente, nos ayudamos mutuamente, según la actividad propia de cada miembro. Mire, según la actividad propia, no dice de algunos miembros, dice de cada miembro de la iglesia. Según la actividad propia, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Actividad propia de cada miembro. Que Dios te bendiga. Cuando dejamos de servir, se produce una descompensación en la iglesia. Y como dije, solamente trabajan algunos y esos algunos se pueden cansar porque no somos omnipresentes. Pero cuando cada miembro hace su actividad, la iglesia va creciendo y recibe de Dios su crecimiento y se va edificando en amor. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Al terminar este mensaje, quiero citar las palabras de Dios a Josué en el capítulo 1, versículo 9, que representan el llamado del Señor para cada uno de nosotros hoy. ¿Cómo podemos hacer todo esto? Crecer en dependencia de Dios, crecer en evangelización, crecer en discipulación, crecer en servicio. Mira lo que le dijo Dios a Josué. Y hoy te lo dice a ti también y a mí. Mira que te mando, que te esfuerces y que seas valiente. No temas, no desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Mi mandato es, sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Si no nos esforzamos, nada de esto va a suceder. Pero si nos esforzamos y nos proponemos con la ayuda del Señor ser valientes, no temer ni desmayar, el Señor va a dar el crecimiento a su obra. Termino este mensaje. Si nosotros crecemos en esto, el crecimiento en número va a venir por sí solo.
Y la iglesia se nutre, crece con almas nuevas convertidas. No cuando andamos sacando gente de otras iglesias o convenciendo a otros que están en una iglesia, véngase para acá porque acá está mejor la cosa. No, no, no. Eso no es crecimiento. El crecimiento se da por nuevos convertidos. Porque una iglesia que crece en esto va a tener el respaldo de Dios. Y quien entra a este lugar, que no conoce a Cristo, va a ser tocado por el poder de Dios. Y el Señor va a ir añadiendo. Va a ir añadiendo. Pero hay que esforzarse. Que el Señor nos bendiga. Este es el mensaje para esta clausura. Dios quiere que crezcamos. El crecimiento en número va a venir. A veces decimos, somos pocos, pero bueno. No, no, no. No nos quedemos con eso. Porque hay muchos que deben conocer a Cristo. Y deben ser añadidos por el Señor. Pero hay que evangelizar, hay que discipular, hay que tener temor de Dios y hay que tener una vida de servicio al Señor.